La caja negra 252, Bicho Silveira. La canción de las simples cosas es la que dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, ¿no? Y mirá dónde te encontramos. Sí, volviendo al viejo y primero querido amor, ¿no? Hace tantos años. ¿Pero fue por iniciativa propia o fue porque de acá te Mirá, llamaron e insistieron? no, la verdad es que digo, en los últimos tiempos en los cuales he estado jugando algún torneo de metro, como que esperaba que me llamaran. Y después también de la otra parte siempre está eso de no, mirá si lo vamos a llamar, fíjate que acá nosotros tenemos un presupuesto muy acotado y de repente él estuvo por tantos clubes importantes, mirá si va a querer volver, qué sé yo. Y eso estaba por el otro lado, que me enteró después, ¿no? Yo siempre digo, no hay peor gestión que la que no se hace. Y realmente este año estuvieron, parece, en esa discusión dentro de la directiva, no, que yo no me animo, que a hacerlo voy. Y en realidad uno de los directivos, por ejemplo, Daniel Rey y bueno, Andrés de Palma, que es el presidente también, fueron compañeros míos aquí en Estocolmo, compartíamos categoría. Confianza sobra. Claro, entonces a fin de cuentas que me llamaron y bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo. Digo, lo importante también era que el técnico, el cuerpo técnico estuviera afín a la idea, porque obviamente a contracorriente nada es bueno. Y bueno, fue él el primero que me llamó y me dijo, mirá, nos gustaría contar contigo, qué sé yo, bueno, después los dirigentes hablarán contigo. Pero me gustó mucho la idea, si bien yo ya de alguna manera como que había puesto toda mi energía en mi actividad privada y de repente ya no estaba pensando tanto en jugar el metro, ¿no? ¿Pero te habías planteado la posibilidad de un corte definitivo de la actividad? ¿O? No sé si un corte definitivo, pero sí de repente esperar alguna propuesta que realmente me llamara la atención. Y bueno, o sea, lo único que en este metro me iba a mover realmente era el llamado de mi club, ¿no? Entonces, bueno, a sacar los campeones de adentro del bolso del baúl y a darle de nuevo. ¿Acá empezaste con cuántos años? Y acá a nivel profesional empecé con 16, en el 87 debuté yo. ¿Y por primera vez al club? ¿Con y por cuánto? primera vez al club y tendría 9 años, 10 años, así por allá, por el año 81, una cosa así. Y ahí estabas en esa difícil decisión de optar por el camino que sintieras, que te atrajera realmente. Estabas entre fútbol y básquetbol. Y en realidad en ese entonces todavía me manejé hasta los 17 años con las dos carreras. Incluso yo ya había debutado en el primero de Estocolmo y seguía jugando en las inferiores de River Plate. Pero lógicamente llegó un momento en el cual ya ya estábamos empezando a trabajar alguna concentración en el fútbol y el estudio mío ya estaba muy avanzado y bueno, de alguna manera como que todo eso hizo que yo me volcara más que nada por el básquetbol, también porque tenía un poco más de tiempo para estudiar. Y a mí me interesaba mucho seguir la carrera y bueno, eso lo decantó un poco. Pero realmente, vamos a decir, lo que me termina empujando era esa adrenalina que te genera el tener la cancha llena de gente. Y vos sabés que en las formativas de River Plate, como en cualquier formativa, van tus padres, alguna novia, claro, algún amigo que se levantó de mañana y fue o terminó la noche y arrancó para ahí. Y nada más. Y acá no, acá yo ya estaba jugando en el primero, habíamos ya jugado algún ascenso de categoría incluso, entonces eso de que la gente, como que uno se enardece con todo ese color y dije, bueno, me gusta esto. Además eso calzaba estrechamente con tu forma de jugar. Sí. Me imagino que el incentivo, el impulso del público alentando sostiene. Sí, sin duda. Para un lado y para el otro. O sea, el tema que no sobregire, claro. Claro, el tema que no sobregire. Y también está el tema de si la gente está a favor tuyo, es lindo, pero a mí también me gusta cuando la gente está en contra tuyo, ¿me entendés? Porque eso te hace sentir diferente, especial. Yo siempre le digo a los muchachos, acá dentro de la cancha somos 5 contra 5. Todos los que están afuera pueden ser miles y me ha pasado, no pueden querer entrar a la cancha, defender, morderte, hacer lo que quieran, no pueden hacer nada. Pero de afuera se escucha. Se escucha, pero no pueden hacer nada. De todas formas me imagino, ponele hoy, ¿no? Que vos sos el grande, el referente, el conocido. Los gritos van todos al mismo lado. Sí. Las cosas que escucharán, ¿no? No, tremendo. Pero bueno, de alguna manera es parte del trabajo, ¿no? O sea, cuando los gritos son negativos, parte de esa presión que
viene para el equipo, la tiene que absorber justamente la persona que ya hace más tiempo que está en esto, que ya ha trascendido, que ha circulado, que se las ha comido verde, madura y de todos colores. O sea, a uno le afecta mucho menos que a los chiquilines. Mencionaste al pasar el tema del estudio, ¿no? Que después, en la medida que evolucionaste en el básquetbol, fue quedando un poco postergado, pero llegaste a ser un estudiante avanzado de medicina. Sí. La verdad que hice todo lo que el tiempo me permitió y bueno, llegué hasta avanzado ya la mitad de cuarto año de medicina. Y bueno, y ahí ya uno empezaba a trabajar directamente con los pacientes. Estábamos trabajando ya en el Hospital Maciel, que fue el lugar que yo había elegido para hacer la práctica, y bueno, o sea, entre el tiempo que había que dedicarle no solo al estudio, sino a ir al lugar, y sobre todo el respeto que yo considero que tiene que tener el paciente, no meritaba hacia el paciente, no. O sea, aparte justo en ese tiempo estábamos en Huelcan, en la época de oro de Huelcan, y junto con la selección, entonces había muchos viajes, y de repente vos te desconectabas, te ibas 15, 20 días, y cuando volvías yo no sabía ni de lo que estaban hablando, porque lógicamente no había podido repasar nada, ni leer nada, y estaba el paciente adelante. Entonces dije, bueno, cuando tenga tiempo vuelvo, la carrera mía no va a ser tan larga, dije yo en ese momento. Supongo yo que en unos años estaré de vuelta acá y acá me ves, las vueltas de la vida, ¿no? Una carrera que se ha prolongado, ¿no? Un poco. Vamos arriba con el mate, vamos que te arriba, quedaste, Luis. Que no se nos enfríe. Pensando en esos orígenes, ¿no? ¿Tenés fresca las enseñanzas, el aprendizaje recibido en esos primeros años? Claro. En realidad se me ha perdido mucho de lo que va del medio, ¿no? A veces pasa, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Pero de los primeros pasos vos te acordás clarito de las principales lecciones. Y a mí el técnico que me marcó mucho en los inicios fue Manolo Uller, gran basquetbolista en su época del Faro. Hoy ya no desaparecido el Faro, por lo menos en lo que respecta al básquet. Mundialista fue sí. Uller como jugador, ¿no? Sí. Después también integró la selección de bowling. De bowling. De bowling, sí. Era un deportista nato, y después que dejó un tiempo, después que dejó el básquet y que dejó la enseñanza del básquet, se dedicó un día y dijo, bueno, esto no debe ser tan difícil, y arrancó y terminó en la selección de bowling de Uruguay. Mirá vos. Increíble. Y bueno, y él me dejó muchas enseñanzas, desde los primeros pasos en los cuales te enseñan las cosas básicas, y a otras cosas que no son básicas, pero de repente son más importantes aún. Y él siempre me dijo, por ejemplo, una cosa: yo siempre fui buen defensa. Y técnicamente en las otras cosas de repente habían otros compañeros que eran más aplicados que yo, más finos que yo, etcétera. Pero en la defensa, cuando teníamos problemas con un jugador rival, allá iba Luisito, a mí me decían Luisito, y lo anulaba. Entonces él siempre me dijo, mirá, si vos tenés una cosa buena que te hace destacar, vos tenés que mantener eso siempre, porque eso es lo que te va a hacer diferente y lo que te va a abrir puertas. Eso me quedó, y bueno, y eso fue lo que me llevó a la selección, ¿no? Se ve que su enseñanza, bueno, está muy fresca, muy prendida en vos. Y tu imagen de los inicios también está muy fresca en él. Hablamos con Manuel Uller y no te puedo creer. Manolo, este mensaje, justamente recordando aquellos viejos y hermosos tiempos de tu formación. Bueno, ya de entrada el físico que tenía destacaba. La fortaleza que ponía en cada momento, después cómo repetía los ejercicios y superaba a los demás. Teníamos un ejercicio que había que saltar 100 veces al primer escalón de la grada, que era una grada bastante alta, y todos terminaban y él seguía como si nada. Él era así, los dejaba. Y en ese momento ya era fenómeno en el baby fútbol, como 5. Que lo fui a ver y era él contra todos. Era una fuerza maravillosa. Y además podía haber triunfado en el fútbol, en básquet, y de golero, era golero de River. Cuando dejó el fútbol era golero de River. Bueno, ese era el recuerdo de no sabés. De Manuel. La verdad que la producción se ha ganado la moneda, como decimos nosotros. Impecable, la verdad, muy bueno. Qué lindo, ¿no?
Ahí estaba, Ahí, esa escalera. era esa, y después cuando crecimos un poquito más y los que nos animábamos lo hacíamos acá en este mismo banco de control, que es más alto, el de hormigón más alto, que bueno, como tiene un filo importante no nos dejaban a todos, pero como yo ya había practicado bastante allá, ya a mí me dejaban hacerlo acá y a mí me gustaba hacerlo en este, que era el doble de alto. Y es cierto, yo decía, si salto mucho voy a saltar más. Y entonces saltaba y de repente venía Andy y me ponía y hacía series de 100, de 200, de 300 saltos. Pero mirá, vos tenías ya desde tus orígenes incorporada esa condición de ser perseverante, de saber que en base a la constancia podía llegar. Sin duda, por eso lo aprendí en casa, ¿no? O sea, mis padres me enseñaron eso toda la vida y lo viví con el ejemplo más que nada, ¿no? O sea, ellos trabajaban una cantidad de horas que yo, mirado después en retrospectiva, yo decía, ¿cuándo dormía? Yo no me acuerdo de ver a mis padres acostarse ni a mis padres levantarse. Quiere decir que se acostaban después que yo y se levantaban antes que yo. Y a veces nosotros éramos bastante noctámbulos, pero el trabajo para que nosotros tuviéramos las cosas necesarias, era tremendo. Y bueno, ellos consideraban que yo tenía, y junto con mis hermanos, teníamos que tener en el colegio, que nosotros íbamos al Bethesda, que es aquí a la vuelta, justamente ahí en la cancha mismo está el logo del Bethesda también. Y bueno, ellos consideraban que la educación era primordial. Y me mandaban a hacer inglés y hacía música y no teníamos prácticamente una hora libre en el día. Pero bueno, ellos consideraban que no habían podido tener lo que, o querían que sus hijos tuvieran de repente lo que ellos no tuvieron. Y hasta el día de hoy nos están apoyando, ¿no? Qué bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Fantástico. O sea que ellos te vieron jugar consolidado ya. Sí. Y hasta el día de hoy, digo, ahora que estoy jugando más cerca, mamá también viene. Ellos tienen el comercio acá cerca, un almacencito, que fue lo que tuvimos toda la vida. Y somos todos acá del barrio. Entonces papá siempre es el más conocido, porque siempre me ha acompañado en toda la carrera, pero en realidad mamá es fue la que siempre nos impulsó primero a todo. Ella decía, bueno, quiero que hagan todo lo posible. Hacíamos baile fútbol, nos llevó ella, después continuó mi padre llevándonos. Y al básquetbol dijo, no, hay una cancha de básquetbol acá en el barrio, vamos a llevarlo para que ellos practiquen y después ellos elijan. Entonces ella nos trajo y después siguió papá. Y bueno, y así por suerte, gracias a Dios, Dios me permite tener a mis padres con buena salud y vienen a verme de seguido. Está muy bueno eso de la dedicación y también tu criterio de inversión. En este mismo programa hace unos cuantos años hablamos y vos me contaste algo que a mí me quedó grabado. Tu primer pase. Un primer pase que lejos de reportarte grandes ingresos determinó salida de tu parte de dinero. Sí, sin duda, Te invito a recordar aquella anécdota, vale la pena, porque tiene que ver justamente con tu criterio y tu visión, pensando en el futuro. En aquel entonces creo que fue el segundo pase más caro del año, creo que el primero había sido el de Marcelo Capalvo, y creo que el mío anduvo rondando los $41.000 o un poco más, que bueno, para el básquet en aquel entonces era mucho dinero. Hubo que hacer algunas transacciones especiales en el sentido de que no se llegaba con el dinero, o sea que era muy caro y bueno, yo en vez de recibir dinero por la transacción tuve que poner dinero para la transacción. Estuve pagándolo durante un año. Esas apuestas que uno hace pensando que le va a ir bien. O sea, pagaste para que se hiciera el pase, parado. Sí. En definitiva terminé haciendo así, aposté yo mismo a mi futuro, en definitiva compré parte de mi pase, una cantidad bastante importante, pero yo confiaba en que iba a salir adelante y bueno, por suerte se dio. Desde gurí la tuviste clara. Sí, increíble. Sabías que había que poner mucho para llegar. Sí. Uno escuchaba por ahí que bueno, que un porcentaje del pase siempre iba para el jugador y qué sé yo, pero llegado el momento yo vi que eso se trancaba y aquí en Estocolmo en ese momento como que yo ya había dado todo lo que tenía de mí, el club había hecho una inversión muy importante trayendo jugadores que ya en ese momento nosotros nos tocó descender y bueno, esta era una oportunidad muy importante. Yo ya estaba en la selección, yo fui a la selección desde Estocolmo, no desde Welcome y bueno, yo dije, este es el momento en el cual uno apuesta a que me va a ir bien.
Y bueno, por suerte se dio. Y después quedó como una anécdota, ¿no? Claro. Pero las primeras veces te dolía cuando, ¿Qué porque te parece? habíamos arreglado justamente con la gente de Welcome, con Magurni y Lopito, que en su momento eran los presidentes y vicepresidentes, que bueno, que todos los meses me hicieron un descuento del sueldo de $500 y eso a lo largo de todo un año, bueno, de esa manera completamos. Y todos felices, ¿no? Yo igual estaba loco en la vida porque nunca había visto tanta plata junta. De la otra que me daban, para mí era algo monstruoso. Y me lo pagaban al día. Antes del día me daban la plata. Le digo, no, me va a venir algo. Estabas, mirá vos, qué inversión, ¿no? Estabas adquiriendo tu pase de alguna manera, asegurando tu futuro. Sin duda. Y bueno, y viéndote recompensado Sí, gratamente. En una época donde tus orígenes, me imagino, en el básquetbol no había tanta versatilidad y sí, por lo que uno tiene como idea, ¿no? Había más especialización en las funciones, ¿no? Sin duda, esto es un aporte importante que hacer porque digo, ha cambiado mucho lo que es el básquetbol de hoy, de lo que es el básquetbol de hace 20 años atrás, por decirte algo. Antes habían ofensivos puros y defensivos puros. Yo era un defensivo puro. Después me fui puliendo en las otras artes, pero habían ofensivos puros, habían goleadores. El goleador no osaba marcar a nadie. Estaba pronto, tenía las manitos limpias para ir al ataque y tirar. Y entonces en esa situación vos tenías que tener un defensa muy bueno, claro, para ese ofensivo y así nos manejábamos. En la selección mismo, yo cuando ingresé, lo que yo tenía que hacer era marcar a los grandes goleadores de otros países. Yo que sé, Oscar Smith en Brasil, bueno, después Argentina tenía una cantidad de jugadores impresionantes, tenías para elegir a quién marcar. Y así como eso, en Venezuela lo mismo, yo que sé, estaba Olivares, cada equipo tenía un ofensivo que era el que tomaba la mayor cantidad de opciones, que hacía un promedio de 30 a 35 puntos por partido, y vos tenías algo con que retrucarle, ¿no? Ahora, hoy en día no existe eso. Claro, ¿no? claro. Hoy tenés que tener, si bien hay alguno que defiende un poco más, un poco menos, tenés que tener gente que ataque, porque si no te defiende con 5. ¿Viste? Sí, pero la defensa adquiere en el básquetbol un valor fundamental, ¿no? Sin duda. No en vano, a la hora de las propuestas, de definir la estrategia en los partidos, vamos a bajar al rival de tantos puntos, claro, y desde ahí partimos, ¿no? Sí. Pero también cuando vos encarabas el juego, a vos te tocaba planchar, no había chances. El más difícil, el de mano más caliente, y ahí vas vos. Y ahí iba yo. Y bueno, pero es lo que hablábamos con respecto a lo de Manolo, ¿no? O sea, si eso te destaca, mantenerlo. Y bueno, yo traté de justamente... ¿Y vos cómo los encarabas? O sea, ¿qué te fijabas como idea cuando tenías enfrente a Oscar, por ejemplo? Y mirá, yo lo que trato siempre es de buscar... yo recuerdo las palabras del maestro de ahora y digo, en definitiva, un poco eso era lo que yo buscaba, limitarlo en los puntos más fuertes que tenían cada uno. Buscaba los puntos débiles y lo trataba de llevar justamente a esa situación. Yo te digo, por ejemplo, Oscar Smith y Tato López. Dos jugadores que me tocó marcar, Tato López mucho más veces. Jugadores muy completos donde para encontrarle un punto débil era extremadamente difícil. Fenómeno, pero además tipos grandes. Tipos grandes. Entonces, Oscar Smith, digo, uno lo que espera que el hombre ponga la pelota en el piso porque a esa altura, si la baja, queda a merced mío, a mi ventaja. ¿Y la bajaba? No la bajaba nunca. Ese era el problema. Tenía 5 tipos que estaban todo el tiempo coordinándolo, él recibía la pelota desde los hombros para arriba y desde ahí jugaba. Entonces, bueno, con Tato López también de alguna manera pasaba lo mismo. Y bueno, uno trata de ir más que nada a la parte anímica, de sacarlos de la mente, del juego, de tal manera que empezaran a jugar contra mí y no que el equipo de ellos jugara contra nuestro equipo. Entonces yo de esa manera conseguía de que se preocupara de hacerme goles a mí, y goles a mí, y goles a mí. Entonces el equipo dejaba de jugar y por ahí se beneficiaba el equipo nuestro y terminábamos ganando. Lo llevabas a tu partido, ahí, ¿no? Está, bien. Ahí está. Y digo, si me hacía los puntos no me importaba porque tomaba muchas más opciones de las que habitualmente tomaba y el equipo dejaba de jugar. Nos pasó, por ejemplo, con Oscar Smith en Río de Janeiro, que teníamos que ir a buscar la clasificación contra ellos de locales. Habíamos perdido un partido increíble contra los venezolanos, estábamos en Welcome y Oscar Smith del partido anterior había metido 56 puntos. Le habían ganado a los ecuatorianos, le habían ganado, creo que fue 100 y algo a 52 y él había hecho 56 puntos. O sea, era una cosa más que todo el equipo junto. Entonces, al otro día, por supuesto, ese es tuyo, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? Voy a tratar de llevarlo al poste bajo, que es un lugar donde él tiene ventaja, pero que hoy en día, que está más grande ya, no está habituado a jugar.
Y ahí conseguimos, junto con Víctor, que fue el que diseñó la estrategia, llevarla de poste bajo. Después en el poste bajo le incomodé, le puse de mal humor, llegó un momento que le cobraron 1, 2, 3, 4 faltas ofensivas y en lo único que pensaba era hacerme goles a mí. Y el resto del equipo era la selección de Brasil, que prácticamente no jugó. Él terminó haciendo, creo que fue 40 puntos, 42 puntos, pero nosotros ganamos. Qué bueno, ¿no? Y qué estratégico y qué sentido como para exponerte en beneficio del colectivo. Sin duda, sin duda. Siempre el equipo está primero que el individuo. Y eso es lo que me ha mantenido en la carrera, ¿no? O sea, y hoy en día de repente, ya con una visión, ¿qué pasa? Antes de repente uno lo hacía de una manera un poco intuitiva. A medida que van pasando los años vos te vas dando cuenta del impacto que vos tenés en los compañeros, en los rivales, y entonces ya vas manejando eso de una manera más consciente. Bueno, de todo eso seguimos hablando después de la pausa. Hoy nos acompaña Luis Silveira, abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad, enseguida volvemos. Bueno, y a la selección llegás por capacidad, por insistencia en algún punto. ¿Por qué llegas a la selección? Y un poco de las dos, más que nada por insistencia que por capacidad, hay que ser honesto, ¿no? La realidad es que me había tocado participar en 4 selecciones juveniles, ¿no? Incluso hasta una sub-23, y había sido eliminado todas. Yo me acuerdo cada una de las instancias, ¿no? La primera fue en el primer corte me eliminaron, había un montón de jugadores que habían llamado para el cilindro, yo era bastante chico, no recuerdo la edad, pero me encantó lo que vi y creo que tuve 2 prácticas nomás. ¿Y qué te sedujo? Primero la cantidad de gente que había, segundo el cilindro. Yo estaba acá, de acá me fui al cilindro, nunca había visto una cancha que tuviera tantas gradas arriba, lo miraba así y decía, ¡oh! ¿Y habrá gente ahí? ¿Se llenará esto? Años después lo pudimos llenar, ¿no? Y ganar ahí. Pero me encantó. Y bueno, después, yo volví a entrenar al club, uno ya se olvida de esa primera vez, y después me vuelven a citar otra vez. Claro, yo ya estaba jugando relativamente joven, estábamos nosotros en tercera y subimos a segunda. Entonces había algo de difusión, ¿verdad? En aquel entonces, no recuerdo bien ahora qué radios eran, creo que Universal en algún momento, la 22 en algún momento empezó con algunas transmisiones en lo que era segunda división. Y bueno, y entonces ahí empezás a tener un poquito de vidriera, como se dice. Y por ahí de repente, mirá, ¿te acordás que fue el que nosotros citamos? Bueno, me volvieron a citar. Pero como que ya estaba todo medio armado, había ciertos jugadores que ya venían con procesos de selecciones que siempre iban quedando ellos. Yo seguía creciendo en mi juego y cada vez me sentía más seguro y en algún momento se me va a dar. A la tercera, yo ya tenía una confianza importante porque había mejorado bastante. Pero tampoco se dio y bueno, y la cuarta vez que fui, yo ya conocía cuáles eran los jugadores que estaban en qué puesto y qué puesto era el que yo estaba jugando. Y entonces saqué las cuentas y digo, bueno, si bien en aquel entonces era Juan Manuel Moltedo de Italia, estoy en el horno, no tengo chance ninguna. Y bueno, cuando llegó la eliminación dijeron los eliminados son, y yo ya me levanté y digo, ya sé que yo estoy eliminado, así que... pero me lo tomaba con humor, ¿verdad? Y siempre con las ganas de superarme. Me acuerdo que la última vez que me eliminaron, creo que acá estaba Atilio Canairo, era el técnico, y me vine derecho para la práctica acá. O sea, terminamos una media práctica que hicimos corta, hicieron la eliminación y yo dije, por la hora, calculo que todavía no empezaron allá en Estocolmo. Y me vine a entrenar acá. Entonces me ve a Atilio Canairo y me dice, ¿vos qué haces acá? ¿No tenías práctica con la selección? Sí, pero ya hicieron el corte y ya me eliminaron. ¿Y qué haces acá? Y yo vengo a entrenar, ¿qué voy a hacer? En algún momento me va a tocar. Y son cosas que te salen de adentro en el momento, que si no hubiera venido no pasaba nada, pero bueno. Pero vos sabías que ibas a llegar. Que en algún momento se iba a dar. Y me puse terco, después dije, yo acá, aunque sea de veterano, selección uruguaya para mí va a estar. Y seguí en lo mío, ¿no? Entrenando lo más que podía, aprovechando las herramientas que tenía. Y bueno, y después por suerte se dio, ya en las últimas eliminaciones de Cacho Perreta, sí. Ya me había echado el ojo. Y ya había dicho, mirá que Botija es no, pero mirá que la técnica, le habían dicho los que me habían eliminado, ¿no? Sí, la técnica, el Cacho es muy así, ¿no? Y la técnica está todo fenómeno, pero mirá cómo marca, mirá cómo se tira, mirá cómo... y bueno, y después cuando hubo una citación de selección mayor en la que estaba Cacho y Víctor, entonces ahí me citan la sub-195 a Paraguay. A Paraguay, que salimos campeones, y bueno, ya a partir de ahí... Qué extraño, ¿no? Menores más bajos de Y Paraguay dijo, bueno, si no ganamos esto, estamos en el horno. Y obviamente nosotros fuimos y le arruinamos el pastel, ¿no?
Pero ellos estaban contentos igual porque le ganamos la final de Argentina y ellos no lo pueden ver a los argentinos, así que... Qué ellos lindo hinchaban por recuerdo, nosotros. mira vos. Y bueno, y se da en el caso de Víctor un vínculo muy especial, ¿no? Con él. Fue una persona que también, de la manera en que Buller lo hizo siendo vos gurí, me imagino que a nivel de selección Víctor te tiene que haber marcado. A nivel de selección, a nivel de clubes y a nivel de vida, ¿no? Él me dejó muchas enseñanzas, no solamente en el básquet, sino en lo que es la vida. Y fue un amigo durante y después de terminar nuestra vinculación deportiva, y me siguió enseñando muchísimo después. Y bueno, hasta el día de hoy yo me quedo con un montón de enseñanzas que él tiene, tanto como para jugar como para dirigir y como para vivir, ¿no? Él siempre estaba pensando en los demás y eso es algo que me quedó. Sí, y llegaron a cosas muy grandes, ¿no? Los sudamericanos, bueno, te escuchaba con detenimiento la anécdota del cilindro. Después te tocó el partido aquel con Argentina, fue impresionante. Increíble, ¿no? Increíble. Nosotros, como todas las cosas de los uruguayos, económicamente estábamos muy mal, ¿no? Y cuando fuimos a hacer la parte de los arreglos económicos, lógicamente la federación tenía expectativas, pero presente era muy poco lo que había, ¿no? Entonces terminamos llegando a un acuerdo entre los jugadores y la directiva de que según la cantidad de gente que fuera, a medida que fuera pasando las etapas, de ahí íbamos a porcentaje. Y nosotros llamamos a poner a alguien en la puerta, que no entre nadie sin pagar. Pero de alguna manera dijimos, bueno, vamos a ver si se benefician ustedes, nos beneficiamos nosotros y así lo hacemos todos juntos de una manera sinérgica. La verdad que fue un arreglo fantástico. Y bueno, ya en semifinales, tuvimos un golpe duro con Brasil, pero ya enseguida, cuando llegamos a semifinales, la gente apoyó muchísimo. Tuvimos la fortuna, porque siempre hay que tener algo de suerte, de que en el otro cruce quedaron Brasil enfrentado con Venezuela, que para nosotros Brasil en ese momento era un rival casi inalcanzable por la forma de juego que yo tenía, y ahí Venezuela lo termina eliminando. Nosotros en definitiva llegamos a la final con Argentina, y nosotros los argentinos, si bien ellos tenían un potencial mayor, nos acomodábamos mejor, ¿ah? Nosotros le ganamos a veces a los argentinos y los argentinos le ganaban siempre a los brasileros y nosotros no le ganábamos nunca a los brasileros. Ese era el triángulo que había en aquellos tiempos. Pero la realidad es que cuando llegamos al último partido, los últimos partidos, siempre estaba la cancha llena. Pero el último partido, yo no sé dónde, yo creo que la gente estaba colgada de las tuberías. Habían puesto una tribuna extra atrás de uno de los tableros y la cancha estaba absolutamente abarrotada. Creo que superábamos las 12.500 personas. Y tenés la oportunidad de aquellos libres definitorios. Increíble. Con un estadio en esas condiciones. ¿Qué pasa por la cabeza del jugador? ¿Qué pasa por la cabeza del jugador? Yo siempre digo, ¿no? O sea, si vos no lográs sustraerte de todo eso, de alguna manera, es muy difícil que puedas siquiera hacer una bandeja, ¿verdad? Porque la presión es tan grande que se te caería la pelota de las manos. Claro. Yo lo que me planteo, lo que me di cuenta después es que en definitiva uno vive todo eso que está por afuera como en una especie de segundo plano, ¿viste? Como cuando hay un juego de play y vos estás con las acciones de los jugadores adentro de la cancha y afuera se ven esas cositas que se mueven, pero como en una especie de segundo plano. Bueno, el jugador cuando realmente está concentrado dentro de la cancha, eso es lo que vive. Ahí vos te das cuenta de que en realidad te pueden gritar y decir absolutamente lo que quieran, que vos estás en lo tuyo ahí adentro. Eso es un segundo plano que no interviene para nada. Ahora, pero cuando encarás el aro en un momento decisivo y sos vos y el aro mano a mano, ahí tenés que recurrir a la memoria y tenés que recurrir a los entrenamientos y tenés que hacer tu rutina. En los libres, por ejemplo, cada uno tenemos nuestra rutina, 1 o 2 piques, lo que sea, y repetirla, ¿verdad? Porque el entrenamiento está, la concentración es lo que tenés que trabajar en ese momento y tenés que olvidarte de todo y hacer la misma rutina de siempre. La rutina que te da seguridad. La rutina te da seguridad. A que si vos haces 2 piques, una respiración y después la mecánica de tiro desde la punta de los pies hasta la punta de los dedos, no estás pensando en otra cosa más que en la acción. No estás pensando en todo lo que está en la vuelta o en que si arrasques lo que pasa. Y ahí es como te concentrás, o por lo menos lo hago yo. No recuerdo bien, ahí eran 2 libres que tuviste. Eran 2 libres. Hiciste uno y el otro errar. El otro erré. O sea, erré primero y el segundo lo emboqué. Pero eso nos daba una diferencia de 2 posiciones que prácticamente cerraba el partido. Bien. O sea, que errás el primero, cuando vas a tirar el segundo, el aro parece como si fuera el ojal de una aguja. Pero gracias a Dios entró y eso te deja una enseñanza para el futuro también, ¿no? A partir de ese momento yo encaraba a los libres de esta forma, ¿no? ¿Te tocó jugar
con jugadores muy grandes, ¿no? Y ahí estuvo el complemento, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu transpiración en la cancha, pero también ensamblado con la calidad de algunos de tus compañeros, ¿no? Hablamos de Moli, hablamos de Siglieski, hablamos de Capalvo, hablamos de Lozada, yo qué sé, históricos, jugadores que le dieron grandes cosas al país y había una especie de respeto mutuo y cada uno, como Víctor en ese sentido era fantástico, ¿no? Cada uno teníamos nuestro rol y respetábamos mucho eso, ¿no? Entonces, como ellos sabían que el trabajo mío era un trabajo sucio, entre comillas, que nadie quería, pero importante, se me respetaba mucho, ¿viste? Y bueno, yo lo respetaba a ellos porque en el momento de tomar un tiro, si yo estaba solo y estaba Mowgli al lado solo, hacía así, le pasaba la pelota a Mowgli, ¿entendés? O sea, teníamos claro ese tipo de cosas. Fíjate el respeto que te tienen ellos, vos. El Oski dijiste, esto dijo el Oski de vos, justamente a propósito de lo que hicieron juntos y la valoración que tiene. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo cuando empezó su carrera y vi toda la evolución que tuvo hasta llegar al día de hoy y la verdad que doy fe de que todo lo que ha logrado se lo merece a base de sacrificio, de humildad, de buena gente, de buen compañero, siempre sumando para el grupo, un profesional 100% y una excelente persona. Bueno, y sigue vigente porque sigue entrenando, se sigue cuidando, el físico le sigue respondiendo y sigue demostrando en la cancha que todavía está vigente y yo creo que por algunos cuantos años más todavía. Qué bárbaro. ¿Te recuerda? Increíble. Te valora fundamentalmente, me parece que es lo más importante, ¿no? Él hace una valoración de tu condición de jugador, pero como persona ante todo, ¿no? Sí, realmente lo que te decía, o sea, uno lo que termina guardando con más cariño son este tipo de recuerdos, ¿verdad? Cuando uno no lo recuerdan solamente por una jugada o por un campeonato, sino por el don de gente, ¿no? Y en definitiva es lo que más importa para mí. ¿Por qué, me haces pensar, por qué de repente el básquetbol perdió a nivel de selección ese sentido de pertenencia tan arraigado que tuvo en esa época? Y hay una cuestión de identidad, ¿verdad? Detrás de eso. Yo creo que nosotros en esa época con la selección había una unión entre los jugadores, dirigentes, periodistas y la gente que era algo parecido a lo que hay hoy en día con el fútbol, ¿verdad? A pesar de las carencias, porque había limitaciones. Sin duda de que sí, sin duda de que siempre hubieron carencias. Y me imagino yo que cuando inició este proceso de la selección había carencias. Y me imagino que cuando los jugadores uruguayos se ponían en comparación con jugadores de otras partes del mundo, los jugadores de fútbol, verían la misma diferencia que veíamos nosotros con los argentinos. Había una diferencia de viático, por decirte algo, de 1 a 20 o de 1 a 25. Y así como eso, bueno, nosotros viajábamos solamente con el equipier y muchas veces no viajaba el profesor físico, por ejemplo, dábamos muchísimas ventajas. Pero bueno, para conseguir cosas creo que hay que dar, ¿no? Y yo creo que esa selección lo entendió y empezamos a trabajar para el futuro y no tanto pensando en qué me dan ahora para yo responder. Yo creo que se ha perdido un poquito y entendíamos desde el punto de vista del grupo, sobre todo éramos un grupo muy compacto, muy unido, que entendíamos que siempre el equipo estaba por encima de la individualidad y bueno, de esa manera de repente la suma de las partes era mucho más, ¿no? De lo que se veía a nivel individual y de repente en los últimos tiempos creo que hemos tenido individuales mejores o mayores de las que teníamos en aquel entonces, pero más talento, pero no se llegó esa unión. Porque no se logró dar con el cuerpo técnico ideal, porque de repente jugadores tenían intereses que no estaban todos alineados. Yo qué sé, las razones pueden ser muchas, pero la realidad es que según mi criterio, esta selección de los últimos tiempos, en cuanto a talento, no teníamos, por lo menos de la época nuestra, capaz que para atrás, Tato López, cuando consiguieron aquellos Juegos Olímpicos, Exacto. Bueno, de repente ahí sí estamos hablando de otro talento, pero con respecto a nosotros o a la época nuestra, creo que hoy había más jugadores en la NBA como Esteban Batista, nunca tuvimos un jugador en la NBA, que aparte de todo fue varias veces a Europa a jugar el Final Four. Estamos hablando de un jugador de una categoría extraordinaria. Nicolás Mazzarino 10 años en la liga italiana, bueno, Pica Aguiar lo mismo, Osimán y Leandro García Morales también compitiendo a nivel internacional en los mejores lugares.
no había en la época nuestra, pero no logramos que todas las fuerzas se juntaran, ¿no? Muy claro. Luis, breve pausa y volvemos. Luis Elveira nos acompaña, abrimos la caja negra en el Club de Estocolmo, su lugar de inicio y su lugar actual. Son 28 años de carrera, ¿no? 29. 29. 29. ¿Tu mejor momento en Argentina, en Peñarol de Mar del Plata, por qué? Porque tuve que elevar mi nivel de juego porque el nivel de la liga era muy superior. La competencia te planteó la exigencia, te subieron el listón de las exigencias. Sin duda. Yo creo que eso, nosotros a veces tenemos un poco de miedo a ir a un lugar a donde de repente no sabes si vas a tener éxito. Es como una especie de abismo, pero bueno, yo me animé y bueno, la recomendación de Che García para ir a Peñarol fue muy importante y bueno, salió todo fantástico, pero la realidad es que era muy complicado el desafío y era muy complicada la liga. Ahora, ¿cómo se resuelve ese llamado, esa convocatoria, tomando en cuenta que vas como una calificada ficha extranjera a un equipo con historia que estaba en un momento difícil, ¿no? Sí. Pero cuando habitualmente se podía pensar, no sé, traemos un americano, un jugador de... Totalmente, o sea, vos mirabas allá y vos decías, acá vienen americanos de más de 2 metros que están armados hasta los dientes, y eso es lo primero que llega. Si por ahí viene alguno chico, también sigue siendo americano, afrodescendiente, con unas capacidades atléticas tremendas, jóvenes, y bueno, y yo no cuadraba, yo era blanquito, chiquito, no cuadraba en nada de todo eso. Pero bueno, cuando Néstor lo plantea, en Peñarol, él en Peñarol era ídolo, ¿no? Hasta ese momento era el único campeonato que habían conseguido con Néstor. Y él les dijo, ustedes lo que necesitan acá es un revulsivo, alguien que les dé vuelta a todo el grupo, el plantel, porque por más que traigan un americano que sea más grande, con más calidad, estaba Ruperto Herrera como grande en aquel momento. No les va a alcanzar, estábamos últimos en el último. Habían ganado un partido de visitante en todo el año. Nunca habían descendido. Nunca habían descendido y entonces ustedes precisan eso. Y bueno, por eso fui yo. Yo no sabía nada de todas estas recomendaciones, esto me lo cuentan después, y yo fui a hacer lo que hice toda la vida. A tirarme de cabeza, a agarrar la pelota, a tratar de seguir las estrategias que maneja el técnico, pero con esa impronta que yo siempre tenía, de repente con esa manera de actuar instintiva que yo tenía dentro de la cancha. Y bueno, y eso lo que hizo fue justamente lo que decía Néstor, ¿no? Hacer que los demás se prendieran, que hubiera una energía nueva, diferente, que saliéramos a pelear los partidos, no importaba quién fuera el rival, nosotros le íbamos a ganar. Después nos podía ir bien, mal o regular, pero a nosotros no nos importaba la cancha y salíamos a morder y a pelear. Y eso fue lo que yo puse, pero lógicamente, como decís vos, entonces fue mucho más arriba. Allá no corría aquello de que me meto para abajo de prepo y saco 2, 3, 4 faltas y pecho a uno y al otro, te sentaban de culet y el juez te miraba y te decía, si vas de pesado, más vale que seas grande, y si no, aguantate. Y bueno, uno fue aprendiendo todo eso, los tiros exteriores, tenías que ser muy fino, ¿viste? Porque los jugadores que te marcaban medían 2 metros. Y por suerte salió bien, yo creo que manejé los mejores porcentajes de toda mi vida. Y ganamos algunos partidos como visitante que fueron lo que nos dieron el salvarnos del descenso, increíbles, como un partido que jugamos en General Pico y convertí, creo que fueron 37 puntos ese partido. Para un 80% tiré de 3, o sea, en el global, ¿no? Tiros de 3, de 2, fue un partido increíble. Cuando terminó el partido, un periodista se me acerca y me dice, ¿vos sabés que hiciste 37 puntos? La verdad, ahí ganamos 110 a 105. La verdad que no me había dado cuenta. Sí, pero no fuiste goleador. Ah, ¿no? Y debe haber sido Joe, que era mi compañero, que promediaba 39 puntos por partido. Promediaba 39 puntos por partido. Hizo 57. O sea que entre los dos habíamos hecho como 90 puntos. Imagínate lo que era en Argentina jugar de visitante. O sea, realmente bajaba mucho los porcentajes de todos los jugadores, son canchas muy pesadas. Pero ese día en particular entre los dos habíamos hecho casi todos los puntos del equipo y él también había tirado por un 80%. O sea que imagínate que fue muy difícil ganar en Argentina, pero la recompensa estuvo en que
para mí no descender era una meta relativamente chica y no sabía la importancia que tenía para ellos, ¿no? Cuando volvemos a Peñarol de Mar del Plata teníamos una caravana como de 2 kilómetros y yo le pregunté, ¿no? Digo, ¿qué este tumulto que hay alguna manifestación de algo? Y dice, no, boludo, es por ustedes. ¿Cómo por nosotros? Entonces se hablaron del descenso. Y entonces, y esto es por ustedes. La ciudad reconocía el esfuerzo que se había planteado. En ese sentido no son tan exitistas como acá, y eso significaba que era el único equipo en toda la historia que nunca había perdido la categoría. Misión cumplida. Hoy, con el lomo gastado, ¿no? Tenés 45. 45. ¿No dosificás el esfuerzo? Sí. Poco. En realidad me sigo tirando igual que antes. De repente en los inicios de los juegos no volcás toda la energía porque sabés que tenés que guardar algo para después. Pero por suerte, por lo menos lo que respecta a este año, ahí tenemos una muy buena comunión con el cuerpo técnico y me dan los descansos que necesito. Y bueno, y de esa manera lo voy llevando. La verdad que tampoco estaba en los planes originales que jugara tantos minutos. Facundo Ferreira, que es nuestro líder ofensivo, se había lesionado en los primeros partidos y ahí fue cuando empecé jugando algunos minutos más. Después físicamente me fui sintiendo bien y bueno, ahora estoy jugando de repente los mismos minutos que jugaba en la época de oro, una cosa increíble. Pero me siento bien físicamente y bueno, creo que como yo tengo una manera de jugar tipo estándar, cuando bajo el nivel o cuando cometo 2 o 3 errores enseguida se nota y ahí voy al descanso y los compañeros me suplen y bueno, quedo pronto para otra. Y de cualquier manera, cuando llega el final del cierre del partido, ahí vos sacás fuerza aunque no las tengas. Y eso es lo que de repente el tiempo me ha enseñado, ¿no? ¿Dónde se busca, dónde se arrasca para encontrar esa fuerza en los momentos? Y no se rasca, Claro. Aparece sola. Es la pasión por el deporte, es la pasión por la pelota. Y yo siempre dije, o sea, yo soy un recuperador de pelota porque nunca doy una por perdida. Creo que si hay un 5% de posibilidad de que esa pelota quede adentro de la cancha, tengo que ir a buscarla. De repente 9 de 10 no las consigo, pero de repente la que consigo es importante. Y así me manejo. Y sobre el final del juego lo mismo. Nunca das el juego por perdido, siempre pensás que bueno, si estás a 2 posiciones son 2 triples, si recuperas 3 pelotas, de repente no recuperaste 3 en todo el partido, pero si recuperas 3 pelotas todavía podés. Entonces eso que vos intentás te contagia al compañero que está al lado, que roba una, el otro roba otra, y cuando querés acordarte te vuelve un partido. Y bueno, por ahí pasa un poco el tema, ¿no? O sea, Jugando tan al límite, ¿cómo te llevas con los jueces? No, muy bien, lo aprendí eso, ¿no? O sea, yo cuando empecé acá en Estocolmo, yo jugaba muy poco, o sea, pasaba la mayor parte del tiempo en el banco por faltas o porque me cobraban técnicos. Entonces, con esa pasión que yo tenía para ir a buscar las pelotas, después también para protestarla, y para mí nunca eran faltas y de repente le había cortado una mano. Pero bueno, aparte también tenía una manera grosera de dirigirme al juez, porque era joven, ¿no? Y bueno, Muy impulsivo. Muy impulsivo. Entonces después llegó un momento en el cual dije, pero a mí lo que me gusta es jugar al básquetbol, paso más afuera que adentro. Entonces me tomé un año, por decirlo de alguna manera, sabático, en el cual dije, bueno, me cobren lo que me cobren, me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan, yo no voy a decirle nada a nadie, voy a levantar la mano y me voy a quedar callado. Y eso fue cuando empecé, ¿no? ¿Pero te hablaron o fue solito que No, te ubicaste en yo eso? solo. Yo solo me di cuenta de eso y dije, no puedo seguir estando afuera de la cancha todo el tiempo. Y después, con el correr del tiempo, me di cuenta de que los jueces son actores como somos nosotros. Los jueces en algún momento dirán, mirá la burrada que hace mirá la pelota que pierde son errores que nosotros cometemos. Y no viene el juez diciendo, mirá que vos sos, ni siquiera el técnico está todo el tiempo arriba tuyo. Entonces vos te das cuenta, los empezás a valorizar, a ver como personas humanas que también cometen errores, y entonces ya empezás a tener otro diálogo, ¿me entendés? Entonces ahí hasta disfrutar, me imagino, los diálogos con ellos en algún momento, ¿no? No, yo hoy en día me divierto mucho, ¿viste? Después también hay una cosa muy particular que me pasó cuando los jueces empiezan en sus prácticas docentes, empiezan partidos amistosos. Y yo recuerdo que mis compañeros, o sea, algunos compañeros, incluso de otros cuadros también, o sea, siempre nos cargábamos las tintas con los que recién estaban empezando en los partidos prácticas, que aparte nosotros veníamos gruesos de una pretemporada, éramos unos brutos asesinos, y después nos enojábamos con ellos, les gritábamos, y sí, pero escúchame, ellos que están recién aprendiendo, nosotros que estamos saliendo de la pretemporada, Claro. no es justo
gusto hacer esto. Entonces empecé como que por ese lado también a tener otro diálogo con ellos, que después obviamente son jueces que fueron creciendo de categoría, fueron aprendiendo y después eran los que terminaban arbitrando las finales. Está ¿no? espectacular, ¿no? Concebir la figura del árbitro como un actor más necesario, indispensable en el espectáculo y sus errores como parte del juego. Sin duda que sí. Eso me abrió la cabeza y entonces hoy en día dialogamos muchas veces en la cancha y la gente dice, ¿pero qué le está protestando, hablando? Y a veces hablamos de, no se aguanta más el frío que hace, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Y eso también de alguna manera descomprime la situación. Claro. También me he dado cuenta de que dejarlos en evidencia no contribuye al espectáculo, no contribuye a ellos, ni siquiera contribuye a uno mismo. Entonces de vez en cuando está bueno agarrar y decir, no, esa pelota dividida que te la cobró, que vos sabés que se te fue a vos, y que la hinchada se le cae arriba porque está jugando el locatario, levantar la mano y decir, está todo bien, se me fue a mí, ya está. Y bueno, enseguida das vuelta a la página y vas a otra cosa, ¿no? Con el frío de esta época, ¿no? ¿No te cuesta venir de noche a entrenarte todos los días? Al revés, es la parte que espero del día, ¿no? Porque, bueno, trabajo en las cosas mías durante todo el día. ¿Vos tenés otra actividad? Yo tengo otra actividad. ¿Qué haces, si se puede contar, no? Sí. Lideramos un equipo que trabajamos con purificadores de agua. Son una empresa que está en Argentina hace 25 años, hace 10 años que está acá en Uruguay. Y andamos viéndote, visitando clientes durante el día. Y estamos durante todo el día visitando usuarios y si no, de repente haciendo reuniones con el equipo y bueno, si no, algunos días armamos nuestra vuelta para Piriápolis o para Mercedes, que también tenemos usuarios ahí, cuando de repente tenemos algún día libre acá. Trabajo con mi señora, con mi esposa, entonces eso nos permite una cierta flexibilidad. Y bueno, cuando justamente arrancó el proyecto de este año acá, que yo ya le había dicho, mirá, vamos a aprenderle duro a esto y bueno, y le digo, mirá, surgió esta posibilidad y me dijo, vos sabés que siempre te apoyo, dale para adelante. Bueno, se cargó un poco más de trabajo ella y acá estamos. Pero cuando llega la tardecita y ya llega la hora de repente, hay días que por ejemplo pronto el bolso de tarde temprano, después del almuerzo y lo dejo arriba del auto. Entonces yo ya sé que de repente no me da el tiempo para llegar a casa y ya me vengo directo para la práctica. Pero estoy esperando ese momento porque la paso bárbaro, corro, entreno, me divierto con los chiquilines, la verdad que son un grupo fuera de serie y después me pego un baño y vuelvo a casa como un rey, sinceramente. Te sentís renovado y ya te digo, hoy estamos acá con todo el equipo de filmación en la cancha solos, pero hay días en los cuales estoy yo solo con la pelota y esos son los momentos más lindos para mí, o cuando termino en el vestuario, que siempre soy el último en irme. Tengo la edad que tengo los años de carrera que tengo y bueno, y todavía estoy luchándola, peleándola, dándole alegría a un montón de gente, y eso es lo que me mueve. ¿Tu descendencia, tus gurises son de Estocolmo? Sí, son fanáticos. Camila, 20 años, y Emanuel, que tiene 15, después Angelina, mi otra nena tiene 14 años. Bueno, Angelina es heredada del segundo matrimonio, que ya Emanuel la está haciendo hincha de Estocolmo, cuando ella nunca fue mucho del básquetbol y mucho menos no conocía Estocolmo para nada, porque son los gurises acá del barrio, son Camila y Emanuel, que vivieron toda la vida acá en el barrio. ¿Vienen? Siempre, y el año pasado siempre fueron fanáticos todo el año y el sueño de alguna manera de ellos, sobre todo de Camila, la más grande, era ver al padre vestir la camiseta de sus amores. Porque ¿qué pasa? Ella nació cuando yo ya estaba en Welcome. Claro. Entonces nunca me iba a vestir la camiseta de sus amores. Y que estar acá y de repente ser parte importante de todo este proyecto, para ella es algo muy, muy lindo, ¿no? Lo que debe sentir, lo que debe procesar en cada partido, ¿no? No, lo que sufre. Además con el grado de identificación que la gente tiene contigo, ¿no? No, sin duda. O en la tribuna sale la S de Estocolmo, que es la S de Silveira también. Sí, claro que sí, ¿no? Es fantástico y bueno, mi Manu me dice, él ahora está haciendo básquetbol también. Ajá. Él está jugando en Bohemios y cada vez que le toca ir después de un partido, de repente un partido como los otros que fueron partidos televisados, que tuvo mucha difusión, dice, no sabe lo que es las prácticas después. Aparte le dicen bicho también. Entonces, cuando hablan de mí, hablan del padre del bicho. En Bohemio los compañeros cuando hablan de mí, del padre de Manuel, dicen, porque el padre del bicho el otro día, porque él es el bicho ahora, ¿entendés? Entonces toda esa herencia me hace muy feliz. ¿Y juega como vos? Sí. Se tira de cabeza. Se tira de cabeza y tiene esa energía y me imagino yo que habrá aprendido mucho de lo que ha visto y tendrá mucho internamente en él, ¿no? Yo traté de influenciarlo positivamente, no para que haga básquetbol, porque él también hacía básquetbol y fútbol, para que pudiera elegir libremente,
Pero bueno, la influencia está, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y mirás para adelante hoy y ¿qué ves? Y yo vivo el presente y miro el futuro, siempre lo mismo. Recuerdo el pasado, pero esa es mi manera, ¿no? Y para adelante lo que veo, busco, a medida que uno se va haciendo más grande, busca límites por lo menos en cuanto a la carrera, cada vez más cortos. Y yo lo que miro ahora es hacer esta temporada lo mejor posible, para que, bueno, si el año que viene, la temporada que viene, hay un club que dice, bueno, el bicho puede jugar liga, bueno, ahí estoy. Ya de repente ha habido alguna conversación. Si vos te planteás al inicio de la temporada decir, bueno, yo quiero dentro de 2 temporadas estar con esta edad que tenés, y no te lo podés plantear porque no es realista. Lo más realista es decir, como digo yo, paso a paso. Más allá de eso, obviamente, el retiro, para Semilla no quedamos ninguno, eso es seguro. Yo ya hice el curso de técnico y ya tengo el nivel superior aprobado, incluso ya he hecho 4 o 5 años de carrera como técnico en las formativas de Huelca. O sea que ya tengo mi cierta experiencia, incluso en algún momento alguien me tentó para poder dirigir algún cuadro de metro en su momento, ¿no? De repente un par de temporadas atrás. Pero hay una buena inversión, sí, mirá vos, Sin duda que se ha grabado como técnico deportivo, es un paso adelante. Sin duda, y bueno, incluso este año al inicio de la temporada me ofrecieron para dirigir un cuadro en el exterior, en Bolivia. Y bueno, ya te digo, un poco por toda la actividad privada y eso dije que no, y después surgió todo esto, ¿no? O sea que de alguna manera en el final de la carrera estoy dejando que el destino tienda a sus redes, ¿no? Que fluya, está bueno plantearlo desde ahí. Y en definitiva, bueno, el basquetbolista terminó imponiéndose al doctor. Sí, el doctor quedó ahí. Sí, el doctor quedó ahí. La verdad que es algo que me da vuelta todavía, ¿no? Vos sabés que... ¿Sí? Sí, claro. Y para colmo, mi esposa me da manija, ¿viste? Entonces, veamos, vamos a ver qué pasa. No es sencillo futuro. cuando se interrumpe el hábito del estudio. Y no, porque tenés que, yo digo, para retomar los conocimientos de tanto tiempo que hace, necesito para arrancar 6 meses para ponerte más o menos en caja y no negra, ¿no? O sea, para ponerte en caja. Pero digo, yo siempre me gustó eso de poder ayudar a otras personas, de repente ser uno de esos médicos sin fronteras en los cuales estás ayudando a un montón de gente por ahí. Y no se me dio, por lo menos hasta ahora. Quién sabe por ahí, esta actividad privada que yo manejo la termina manejando mi señora y yo me dedico a estudiar. Viste que en mi vida todo ha sido tan extraño y tan lindo que yo no digo que no, nunca nada. No, pues la sensación que me queda ya como en el cierre de la nota es que has disfrutado del camino. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto, porque si uno solamente está esperando alcanzar los sueños, después que los alcanzás, un torneo, después que lo alcanzaste, se te va en una semana. Los festejos duran una semana. Después tenés que buscarte otra cosa más, claro. ¿Entendés? Entonces, si vas a estar esperando pasar feliz una temporada más, en el caso que se te dé, cuando competís contra 14 equipos más, y vas a ser un infeliz durante toda tu vida, ¿me entendés? En el mejor de los casos que consigas esos sueños, ¿no? Entonces yo creo que no, que el maestro tiene razón, digo, lo importante es poder disfrutar el camino, disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos y proyectar tus sueños y dedicarte, ¿no? Yo siempre digo que los sueños vos los comprás en el momento que los tenés, ¿tá? Los pagás en cuotas y te lo entregan cuando pagaste la última cuota. ¿Ah? No es tan simple, si no todos seríamos grandes soñadores, pero hay que pagarlo, ¿entendés? Y recién te lo entregan al final. De acuerdo, depende de uno. Muchísimas gracias, ha sido un buen momento, Luis, y que siga viniendo lo mejor. Sin duda que sí, les agradezco a ustedes que hayan venido a casa a compartir con toda la audiencia esta nota, que bueno, me hace feliz poder estar al final de la carrera todavía en esto, ¿no? Que a uno le gusta. Un gustazo. Luis Silveira nos acompañó, abrimos la caja negra en TV Ciudad, el reencuentro la semana próxima. Como siempre, han sido muy amables.